Esta mañana contamos en el estudio con la presencia de la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada. A pesar de que estamos a pocos días de las votaciones para el Parlamento Europeo, la política local, regional y nacional no ha dejado de moverse, por lo que vamos a hablar con la consejera sobre los temas más relevantes de la agenda autonómica. Muy buenos días, señora consejera. Muy buenos días. Bueno, podríamos comenzar hablando de un tema de mucha relevancia para Castilla-La Mancha y, por ende, también para Villarrobledo, que es el de la planificación hidrológica. El último plan que conocemos es el plan del Júcar. ¿Podría explicarnos cuáles son los acuerdos principales a los que se ha llegado con dicho proyecto? Sí, claro. Hemos hecho un trabajo muy importante, un trabajo muy intenso en la planificación hidrológica, porque Castilla-La Mancha pertenece a 7 demarcaciones hidrográficas y hay planes hidrológicos que nos afectan mucho. El del Tajo, el del Segura y, por supuesto, el Júcar, entre otros y como más importante. El Júcar a la provincia de Albacete y a la provincia de Cuenca. El plan del Júcar supone novedades muy importantes en relación al plan vigente, que es el plan del 98. En primer lugar, se acaba con una injusticia histórica para la capital albaceteña, para Albacete capital, porque derivada del convenio de Alarcón, los ciudadanos de Albacete teníamos que pagar por beber agua a los regantes valencianos en tiempos de sequía. Pensamos siempre desde el Partido Popular, pensamos que es una injusticia histórica que había que revertir y lo hemos conseguido. En el plan del Júcar, los ciudadanos de Albacete, los albaceteños, no tendremos que pagar por beber agua del Júcar en tiempos de sequía. Hemos mejorado también las reservas de dotaciones para riegos, muy importante para los regantes de la Mancha Oriental. Y además hemos conseguido que sean una realidad, que vayan a ser una realidad ya este año, obras muy demandadas por nuestros regantes, porque de nada sirve que reconozcamos en un papel que tenemos derecho al agua si luego no contamos con las infraestructuras que nos permiten llevar ese agua, utilizar ese agua. Así, el propio Consejo de Ministros ha declarado la necesidad de ejecutar ya en este año 2014 las obras de la segunda fase de sustitución de bombeos tan demandadas, tan necesarias para nuestros regantes. Estos serían los principales puntos, hay otros, pero por no extenderme mucho, estos serían los principales puntos que suponen que el plan del Júcar, que se ha elaborado por el Gobierno de España, con la colaboración, desde luego, del Gobierno de la presidenta Cospedal, supone un avance importante para la provincia de Albacete y para la provincia de Cuenca. Hace poco, de hecho, la presidenta María Dolores de Cospedal afirmaba que Castilla-La Mancha iba a luchar por tener agua de calidad y en cantidad. ¿Esto significa que se ha acabado de ver a Castilla-La Mancha como la gran cedente de agua? Desde luego, la presidenta Cospedal siempre lo ha dicho y lo ha dicho muy bien. Ha dicho que Castilla-La Mancha tenía que garantizar sus necesidades de agua de ahora, las presentes, las que tenemos hoy, pero también las futuras, porque tenemos que tener garantizado el abastecimiento. Necesitamos agua para nuestras industrias, agua para nuestro riego. Por tanto, era objetivo prioritario de este Gobierno garantizar el agua para Castilla-La Mancha. Mire, en el ámbito de la planificación hidrológica, en el total de los planes hidrológicos contamos con un 11% más de agua del que se nos había reconocido hasta ahora. Es un avance muy importante porque todos sabemos que los ríos, España es una España seca, estamos en la España seca y los ríos pues no tienen un caudal superior al que tenían. Sin embargo, para Castilla-La Mancha ya tenemos un 11% más de agua para garantizar lo que necesitamos, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, con estos planes se llevarán a cabo unas medidas para evitar, por ejemplo, las grandes restricciones de agua que luego se producen en determinadas ocasiones, estivales sobre todo. Así es, pero en eso influye no solamente que tengamos reconocida el agua, que es muy importante, que se nos puedan dar las concesiones correspondientes para beber, para desarrollar nuestras industrias, para desarrollar nuestros regadíos, sino también acometer las infraestructuras necesarias. Mire, el Gobierno de la presidenta Cospedal ha hecho un esfuerzo muy importante en esta legislatura, especialmente durante los años 2012 y 2013, para realizar aquellas obras que permiten que aquellos supuestos puntuales de sequía que afectaban especialmente a nuestros pequeños municipios,
que en verano tenían restricciones de agua puedan superarla. Hemos invertido cerca de 5 millones de euros en hacer esas obras tan necesarias, obras que no tienen un volumen económico muy importante, pero tan necesarias. Hemos arreglado conducciones, hemos arreglado depósitos, hemos hecho nuevos sondeos, hemos intentado, en definitiva, que para cuando venga la época de sequía, en su caso, nuestros pequeños municipios estén preparados y no sufran las restricciones de agua que en otras épocas sí que han padecido. Me gustaría también hablar del nuevo plan de vivienda, otro tema fundamental, sobre todo en estos momentos, ¿no?, en todo el país. ¿Cuáles son los principales cambios que se van a cometer con este nuevo plan? Pues es un cambio de filosofía completa respecto a la vivienda. Los planes de vivienda que hace el Gobierno de España, que hace el Gobierno Cospedal, son en definitiva un conjunto de ayudas que intentan conseguir unos objetivos. Si hasta ahora, hasta hace 3 años, toda la política de vivienda del Partido Socialista iba dirigida a construir más casas, a incentivar la compra de casas, esa política ha sido un fracaso. Hay viviendas vacías, hay stock de viviendas y además los ciudadanos no pueden comprar viviendas, no tanto como querrían, porque ha habido una restricción de crédito. Por eso hemos reorientado la política de vivienda y le hemos dado la vuelta. Vamos a destinar esas ayudas en primer lugar al alquiler, como forma de garantizar, de promover que especialmente aquellos que tienen menos recursos puedan acceder a una vivienda. Ya hemos hecho un importante esfuerzo. Durante el año pasado sacamos una orden de concesión de subvenciones por importe de 3 millones de euros para facilitar el alquiler. 1.800 familias ya se están beneficiando de ello y vamos a continuar en esa línea. Por otra parte, ponemos el acento en la rehabilitación, no tanto en construir nuevas viviendas que no se necesitan, sino en rehabilitar las que tenemos, porque tenemos un parque de viviendas muy antiguo. Y con ello conseguimos 2 objetivos. En primer lugar, que los ciudadanos vivan en viviendas más seguras, viviendas más cómodas, viviendas más eficientes, y a la vez conseguimos reactivar el sector de la construcción, que es donde puede tener un campo de actuación que permita a este sector tan afectado por la crisis económica remontar. Y luego, como corolario de todo lo anterior, poner el acento en algo muy importante, y es que la vivienda de promoción pública, la vivienda que se ha construido con los recursos de los contribuyentes, con el dinero de todos, que cumpla verdaderamente una función social. Por eso estamos empeñados en que no haya viviendas vacías, del parque público de viviendas. Hemos girado también la política de compra a la política de alquiler, las ofrecemos en alquiler. También estamos empeñados en que los colectivos más vulnerables tengan más facilidades para acceder a la vivienda de promoción pública. Por eso hemos hecho que los desahuciados por ejecución hipotecaria sean un colectivo de atención preferente a la hora de acceder a las viviendas de la Junta, a las viviendas de todos. En definitiva, hacer que la política de vivienda sea por fin lo que siempre tuvo que ser, una verdadera política social. Y de momento comentaba que son 1.800 familias a las que ya se ha ayudado mediante estas técnicas. ¿Podría decirnos exactamente cuál es la forma práctica en la que el Gobierno ayuda a estas familias, sobre todo a los colectivos más desfavorecidos en este caso? Pues miren, en concreto en alquiler de 2 maneras. De un lado, a través de ayudas. Son las convocatorias de ayudas que ofrecemos a todos los ciudadanos a partir con un máximo de nivel de renta para que puedan solicitar esa ayuda y de esa manera les ayudamos a pagar el alquiler de la vivienda. Es una ayuda muy importante. Pero además este Gobierno ha hecho otra cosa, y es que para los jóvenes, para los menores de 36 años, ha establecido una desgravación fiscal por alquiler de vivienda. Complementando ambas medidas conseguimos que los jóvenes, que los más desfavorecidos, puedan acceder a una vivienda en alquiler porque el Gobierno, su Gobierno regional, les ayuda. Además, hablaba también del sector de la construcción. ¿Realmente cree que todas estas medidas podrán ayudar a reavivar este malogrado sector? Bueno, el sector de la construcción ya ha hecho una gran reconversión, porque en este país hemos vivido una burbuja inmobiliaria muy importante. Yo creo que todos lo tenemos en mente, esa época donde se construían tantas viviendas, donde era un sector que construía mucho, que continuamente estaba en funcionamiento. El resultado, pues una burbuja que al final ha pinchado. Pero es cierto que el sector de la construcción es importante, porque además es un sector que consume mucho empleo, que emplea a mucha gente. Y por eso ahora tenemos que centrar
el esfuerzo en la rehabilitación, destinar esas ayudas a la rehabilitación para que los ciudadanos se animen a rehabilitar sus viviendas. El parque de viviendas, tanto el de Castilla-La Mancha como el de España, es antiguo y son buenas medidas de eficiencia energética, medidas para reducir el consumo de luz en los hogares, medidas de conservación de las viviendas, de arreglo de sus viviendas. Y ahí el sector de la construcción es donde tiene un campo para, una vez que se ha reconvertido ya por la circunstancia, pueda desde luego tirar adelante. Bueno, ya que tenemos la oportunidad de charlar con usted, también me gustaría hablar, por supuesto, del tercer plan de carreteras de Castilla-La Mancha, y es que podría resumirnos igualmente las principales líneas estratégicas de este plan, porque es cierto que ya son más de 3.000 kilómetros, tengo entendido, los que se han rehabilitado. En materia de carreteras, en el Gobierno de la presidenta Cospedal hemos puesto el acento en dos cuestiones. La primera, en conservar nuestras carreteras. Hace poco, la Dirección General de Tráfico hacía públicos unos datos que son muy significativos, y es que el 80% de los accidentes de tráfico se producen en las carreteras convencionales, en las carreteras secundarias, no en las autovías, no en las autopistas. Eso nos obliga a los responsables a poner el acento, a centrar el esfuerzo en conservar nuestras carreteras convencionales. En lo que va de legislatura, este Gobierno ha intervenido en más de 3.000 kilómetros, arreglando, conservando nuestras carreteras. Y en realidad el arreglo de las carreteras, junto con una conducción prudente de los conductores, es decir, con otros factores, sí que nos ha llevado a algo que es positivo. Se ha reducido en nuestra región, en esta legislatura, en estos 3 años, se han reducido un 15% los accidentes con víctimas. Estamos empeñados en seguir reduciéndolos, en seguir actuando de esa manera. Y el segundo foco de atención es la elaboración de un plan de carreteras de esta región, que ya tenemos avanzado, que espero que podamos presentar por lo menos los primeros documentos en breve. Se trata de hacer un mapa, podríamos decir, de cuáles son las necesidades de la región, y además hacerlo con un plazo importante, y fijar prioridades y presupuestos, y además hacerlo de manera que todos puedan colaborar. Los alcaldes, los ciudadanos, las asociaciones. Es un proceso muy participativo, porque queremos actuar planificando, no queremos improvisar. Nosotros no improvisamos, queremos hacer lo que necesita esta región y lo queremos hacer de la mano de todos. Por eso estamos elaborando un plan regional de carreteras, una foto a largo plazo de lo que necesita esta comunidad autónoma en materia de carreteras, que espero que podamos presentar muy pronto. Actualmente, ¿cómo considera, señora consejera, la red viaria de nuestra comunidad? Pues mire, cuando llegamos al Gobierno regional nos encontramos con una situación que no puedo calificar sino muy insatisfactoria. Se había invertido mucho dinero, yo le puedo decir que las cifras de deudas en materia de carreteras ascendían a más de 1.000 millones de euros, y se habían invertido mal. Porque si se invierte mucho dinero se genera mucha deuda, pero si invierte bien, por lo menos cuentas con algo. Se habían invertido en grandes infraestructuras, alguna de ellas que no sirve para nada. El ejemplo más palmario, hay muchos, pero el ejemplo más palmario es el puente de Talavera. Es un puente, el segundo puente más grande de Europa, que ni siquiera sirve para ordenar el tráfico, ni siquiera consigue eso, y costó ni más ni menos que 74 millones de euros. Eso por un lado, y por otro lado nos encontramos con que la carretera convencional, en la que más accidentes de tráfico se produce, la que más utilizan nuestros ciudadanos para comunicarse, para ir de un pueblo a otro, para acudir a los servicios, al hospital de la comarca, en esa no se había actuado prácticamente. Esa fue la situación. Por eso, desde el primer momento tuvimos claro que donde teníamos que poner el esfuerzo era en el arreglo de esa carretera, en las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Porque yo estoy convencida de que a los castellano-manchegos no les interesa tanto la foto de los políticos anunciando una gran infraestructura, sino que sus necesidades reales, las de verdad, las arreglemos. ¿Y de qué manera podría arreglarse todo esto sin provocar un gran impacto ambiental, que es algo también muy a tener en cuenta en este tema? Todas las infraestructuras que pueden generar algún daño ambiental, alguna afección ambiental, están sometidas a un estricto proceso de evaluación ambiental. Ese no depende de mi consejería, depende de la Consejería de Agricultura, y es algo que se lleva con mucho rigor. Es un proceso donde, para
que no se entiendan. Se dice si se puede hacer o no se puede hacer, porque el daño medioambiental es muy intenso, y si se puede hacer, en su caso, si es necesario, medidas correctoras, medidas que compensen la posible afección medioambiental. Desde luego, nosotros lo cumplimos a rajatabla, a rajatabla. Bueno, respecto a las nuevas tecnologías, también hablando un poco de todo, en Castilla-La Mancha aún continúa existiendo esta brecha digital, algo que va supeditado en cierto modo al crecimiento económico, podríamos decir. ¿Qué acciones está llevando a cabo el gobierno de María Dolores de Cospedal para eliminar esta brecha digital definitivamente? Pues tengo que decirle que en estos 3 años hemos avanzado mucho, mucho. Hoy en día, tener acceso universal a Internet, vamos a llamar el acceso básico a Internet, es esencial, pero es esencial para todo. Nos comunicamos a través de Internet, ofertas de empleo se hacen a través de Internet. Los emprendedores, las pymes, los autónomos tienen un campo importante de crecimiento a través de Internet. Por eso es importante que llegue Internet a toda la población, a todos nuestros ciudadanos, vivan donde vivan. Y es cierto que hace 3 años, la cuarta parte de las poblaciones de Castilla-La Mancha no tenían acceso a Internet. Los ciudadanos que viven en zonas rurales, en zonas con orografía complicada, no tenían acceso a Internet. Hemos hecho un esfuerzo importantísimo y ahora nos queda prácticamente un 5% para que se acabe lo que se conoce como la brecha digital, la exclusión digital, el no tener Internet. Nuestro compromiso de legislatura, y estamos en condiciones de cumplirlo, es que cuando acabe la legislatura, todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha van a tener la posibilidad de acceder a Internet. Luego, claro, Internet, hablamos de un Internet básico, luego nuevas tecnologías implantadas últimamente, eso ya habría que esperar quizá. No esperamos, no. Ese es el acceso, como le decía, el acceso universal, que todo el mundo tenga ese acceso mínimo a Internet. Pero ahora estamos en una época, las nuevas tecnologías avanzan rapidísimo, y ahora estamos en la implantación de lo que se denominan bandas anchas ultrarrápidas. Es una jerga muy tecnológica, pero que significa la posibilidad de que el acceso a Internet, la bajada y la subida de datos sea muy rápida. Y eso lo tienen que desarrollar las operadoras que hay en el mercado. Pero en Castilla-La Mancha estamos empeñados desde el Gobierno en ponérselo fácil a las operadoras, en hacer que Castilla-La Mancha sea estratégica para las operadoras, para desplegar aquí el 4G, para desplegar aquí la fibra óptica, para ser entre los primeros de España donde tengamos desplegadas esas autopistas rápidas de información, porque es un factor de competitividad y es un factor de crecimiento. Está más que demostrado. El crecimiento económico va muy vinculado a las nuevas tecnologías y va muy vinculado también a estas redes rápidas de comunicación. Bueno, pues ya la presidenta ha anunciado, ya hemos anunciado en diferentes ocasiones que los principales operadores han puesto en marcha en 2014 el despliegue del 4G y de la fibra óptica. Ya en 2014. Y estimamos que en este año entre el 30 y el 40% de la población tendrá ya acceso a esas bandas anchas ultra rápidas. Creo que es una muy buena noticia para todos, y especialmente como lo que digo, como un factor de competitividad de nuestras empresas, con un factor de crecimiento, ayudar a crecer a nuestras empresas. O sea, que cree que finalmente Castilla-La Mancha entera estará digitalizada, por llamarlo de alguna manera. Por supuesto, con el acceso universal a Internet, por supuesto, y somos muy activos en que las operadoras, como le digo, crean en Castilla-La Mancha, vengan a invertir aquí, que venga Telefónica, que venga Vodafone, que venga Orange, que venga Yoigo, a invertir aquí, a desplegar las bandas, la banda ancha ultra rápida. Estamos empeñados en ese esfuerzo y vamos por el buen camino. Pues por último me gustaría hablar de las elecciones europeas, ya que a escasos días tenemos pues ya las votaciones definitivas. En este caso, ¿usted ve al candidato popular Arias Cañete con posibilidades de conseguir el pleno apoyo? Yo estoy segura de que vamos a ganar las elecciones con nuestro candidato Miguel Arias Cañete. Yo, ya que hablamos de las elecciones europeas, sí que me voy a permitir esta oportunidad primero para hacer un llamamiento y después para dar un mensaje. El llamamiento es que hay que votar. Es el domingo, quedan 2 días. En 2 días se abren las urnas de las elecciones al Parlamento Europeo, de unas elecciones donde en Europa se decide mucho que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, mucho. La renta de nuestros agricultores por las ayudas de la PAC,
el empleo juvenil, por las ayudas del empleo juvenil. Nuestras infraestructuras, porque los fondos que vienen de Europa son los que han servido para hacer las infraestructuras con las que cuenta España. Son miles de cosas que afectan diariamente a nuestra vida. El etiquetado de los alimentos. Si ahora vamos al supermercado y cogemos una lata y podemos ver qué es lo que contiene, es porque así lo dice Europa. Los juguetes, la composición de los juguetes, por ejemplo, darnos una ducha, beber un vaso de agua, dependen de las normas de calidad de las aguas que establece Europa. En definitiva, Europa no es algo lejano, Europa es algo que nos influye día a día. Por eso quedarse en casa y no votar no es la mejor opción. Tenemos que decidir qué es lo que queremos que sea España en Europa, porque si no lo van a decir otros por nosotros. Es mejor que seamos nosotros. Ese es el llamamiento, ir a votar. ¿Y qué es lo que hay que votar? Pues sé que no voy a decir ninguna sorpresa, anunciando que creemos firmemente que el Partido Popular es la mejor opción. Mire, hemos empezado la recuperación. Es verdad que nos queda mucho por hacer. Es verdad que seguimos teniendo problemas, especialmente el desempleo. Pero también es verdad, y nadie lo puede negar, que le hemos dado la vuelta al calcetín. Que hace 3 años en esta región, hace 2 años escasamente, en España no se veía el futuro. Todo era negro, estábamos al borde del abismo. Y las cifras, sin embargo, tras los gobiernos del Partido Popular en Castilla-La Mancha y en España, están haciendo que cambie la tendencia, que cambie la situación. Se está empezando por fin a acabar la sangría del paro y a crear empleo neto. En Castilla-La Mancha, en el último año hay 14.500 parados menos. No es suficiente, por supuesto que no hay complacencia, tenemos que seguir trabajando. Las exportaciones se han incrementado un 13%. El país, España, es el que más ha crecido, según datos europeos, según datos de Eurostat, es el país que más ha crecido después de Alemania en el primer trimestre. En definitiva, todos los datos empiezan a decirnos que hay un cambio de tendencia, que hay recuperación. Pues yo le digo a los ciudadanos castellano-manchegos que tienen la posibilidad de votar, primero que voten y segundo que al votar piensen qué quieren. Damos un paso atrás, volvemos de donde vinimos o seguimos afianzando la recuperación. Eso último, el Partido Popular lo garantiza porque está haciendo. Creo, desde luego, que es la mejor opción y además creo que nuestro candidato va a ganar las elecciones. ¿Y no cree que, bueno, pues hablando un poco de todos sus inoportunos comentarios, quizá en ocasiones en programas públicos, puede hacer que el mismo día de las votaciones pues falten quizá los apoyos que podría tener al principio? Mire, yo le voy a decir solamente dos cosas muy rápidas. La primera, es verdad, no todos estamos afortunados todos los días. Yo hoy podría tener un mal día y decir una frase, pero nos pasa a todos, no solamente a los responsables políticos, seguro que le pasa a usted, nos pasa en casa. Una frase desafortunada, sí, pero mire, son 30 segundos de una frase desafortunada frente a una trayectoria vital. Es que Miguel Arias Cañete lleva 30 años trabajando por España. Es que cada vez que ha ido a Europa se ha venido con las alforjas llenas. Es que a él le tenemos que agradecer que en la última negociación de la PAC España cuente con 47.000 millones de euros. Le tenemos que agradecer las cuotas pesqueras. Es decir, cada vez que ha trabajado lo ha hecho en beneficio de los intereses generales de España y ahí está su trayectoria. Yo pido que se haga ese balance, simplemente. Y luego, a la hora de elegir candidatos, vamos a pensar en los dos que representan los partidos mayoritarios. Mire, si, como decíamos antes, los intereses de usted, los míos, los de cada día, se juegan en Europa, usted piense, para que defiendan sus intereses, los suyos personales, que se juegan en Europa, ¿a quién pondría a negociar con 27 estados? En una mesa donde hay un fondo, donde hay que repartir, ¿a quién pondría usted a negociar sus intereses? ¿A Miguel Arias Cañete, que lleva 30 años defendiendo los intereses de España, que lo ha hecho bien, que tiene una trayectoria, que lo tiene acreditado? ¿O pondría a la señora Valenciano? Mire, yo no tengo la más mínima duda. Mis intereses personales, que son los que se juegan, quiero que los defienda en Europa el señor Arias Cañete. Bueno, entonces imagino que el Partido Popular se asienta, según su opinión, sobre una buena base para conseguir el apoyo y para representar correctamente los derechos de los españoles. Yo creo que lo importante a la hora de pedir el voto, que lo importante no son los discursos vacíos, no son las palabras. Los del Partido Popular también seríamos capaces de sentarnos y decir lo que se quiere oír,
o hacer gala de ese buenismo, ¿se acuerda? Que es algo que es muy propio del Partido Socialista, de actuar, de hacer teatro. Pero lo importante cuando uno se presenta a las elecciones es hacer balance. Resultados. Dígame usted, ¿qué resultados? No me diga palabras, porque todos somos hijos de nuestras obras, más que de nuestras palabras. ¿Qué ha conseguido usted? Yo antes lo mencionaba. Hace 2 años España estaba al punto de la intervención. Es más, el Partido Socialista pedían que nos intervinieran en Europa. Eso suponía reducir las pensiones, como ha pasado en Portugal, como ha pasado en Grecia. Supondría echar a los funcionarios públicos de sus trabajos. Supondría unos esfuerzos, supondría en definitiva que decidieran por nosotros. El gobierno de España, el gobierno del presidente Rajoy, no ha permitido la intervención. Y hoy por hoy las cifras, los hechos, los datos objetivos le vienen a dar la razón. Estamos cambiando la tendencia, se inicia la recuperación económica. No podemos volver al pasado, no podemos volver a votar a los que nos metieron en la crisis económica. Yo pido la confianza para seguir trabajando en afianzar la recuperación a aquellos que hemos demostrado que hemos puesto los cimientos para que entre todos, con el esfuerzo de todos, con mucho sacrificio, salgamos de esta situación. Esperemos que finalmente las personas vayan a votar, acudan a votar el domingo. ¿Cómo ve esta tendencia de voto? ¿Cree que este año la gente se animará a elegir a su candidato, que por el contrario preferirá quedarse en casa? Yo lo decía antes, es un ejercicio legítimo, es una opción legítima no votar, por supuesto, pero es que nos jugamos mucho. Es que tenemos que ser conscientes, por lo menos el que se quede en casa, que sea consciente de que se juega mucho, mucho lo que se decide en esas elecciones. Y que si él no va a votar, van a decidir otros por él. Y no hay nada peor que cuando te juegas mucho, no seas tú el que tomas la decisión. Pues muchísimas gracias, señora García de la Calzada, por habernos dedicado un rato en Canal 4. Muchísimas gracias a vosotros.